Bienvenidos a su materia de Derecho Laboral, de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy empezaremos con esta nueva asignatura y vamos a empezar a ver el temario que nosotros vamos a desarrollar durante esta materia. En primero vamos a ver la parte de los principios generales, la naturaleza del derecho laboral, su definición, el derecho del trabajo como un mínimo de garantía social. Vamos a ver los antecedentes del artículo 123 y de hecho vamos a analizar todo el artículo 123 porque son una base y son los pilares de la parte del derecho laboral. Acuérdense que la Constitución es nuestra Carta Magna y de ahí se desprende todo lo que vendría siendo la materia de legislación. Entonces, nosotros tenemos que analizar con sumo cuidado toda la parte del artículo 123, tanto apartado A como apartado B. Y vamos a ver las finalidades que vamos a tener dentro de la ley del trabajo, como la que se deriva del artículo 123 constitucional y sus postulados. Posteriormente, nosotros vamos a llevar una unidad número 2, que vamos a tener la parte de las relaciones individuales de trabajo y su duración. Vamos a ver los sujetos, las relaciones individuales de trabajo, su contrato individual, las partes que debe de contener ese contrato, los elementos, qué tipos de contratos nosotros tenemos, las suspensiones que nosotros podemos tener de dicho contrato, de dicha relación laboral, la rescisión e inclusive la terminación de ese contrato, de esas relaciones de trabajo, los derechos sexuales y la ley federal para prevenir y eliminar la parte de la discriminación. Como ven, nuestra segunda unidad es un poco amplia, pero la vamos a cubrir en un 100%. Posteriormente, nosotros nos vamos a remitir a la unidad número 3, que vamos a tratar la parte de la jornada de trabajo y sus días de descanso. Sí, vamos a ver con sumo detalle cuáles vendrían siendo esos días específicos que nos marca la Ley Federal del Trabajo y cuáles por costumbre a veces se dan, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos definir o diferenciar cuáles vendrían siendo días de descanso, ¿sí?, por Ley Federal de Trabajo y cuáles son lo que acostumbra aquí en México, ¿no?, dar. Entonces, tenemos como cuarto punto, cuarta unidad, el salario y la protección del mismo, toda la parte del salario, salario mínimo e inclusive vamos a ver más partes del salario mínimo, salario diario integral, vamos a ver cómo se obtiene ese salario diario integral y las diferencias que nosotros vamos a tener entre un salario diario y un salario integral, salario fijo, salario variable, salario mixto, etcétera. Vamos a tener las normas protectoras del salario, que de hecho lo vamos a retomar primero en la unidad número 2 y lo vamos a profundizar en esta unidad número 4. Vamos a ver la parte del aguinaldo, ¿ok? Y en la parte de la unidad número 5 vamos a ver la famosa PTU, la participación de los trabajadores sobre las utilidades. Esa es una parte muy importante de nuestra Ley Federal de Trabajo aquí en México. Vamos a ver su naturaleza, sus procedimientos, las objeciones que pueden presentar los trabajadores, porque inclusive ellos tienen el derecho de revisar esa PTU y en dado caso, pues inconformarse por la misma, el procedimiento para la aplicación individual a los trabajadores, cálculo de reparto, empresas exceptuadas, los trabajadores sujetos a condiciones especiales y la Comisión Nacional para el Reparto de las Utilidades que se va a formar dentro de la misma empresa. De hecho, vamos a ver cómo se estaría calculando la PTU desde lo que se desprende la ley del impuesto sobre la renta y cómo nos dice que se calcularía en la parte de la Ley Federal del Trabajo para que nosotros podamos tener esas dos vertientes e inclusive vamos a hacer algunos casos prácticos para que nosotros podamos ver cómo se estaría repartiendo para los trabajadores esa famosa PTU. Como les comentaba, este PTU es muy importante aquí en nuestro país porque en ninguna parte del mundo se tiene. Es una característica que nosotros tenemos como Ley Federal de Trabajo aquí en México. Más sin embargo en otros países no se tiene y muchas veces esa famosa PTU es ahora sí que el punto en el cual los extranjeros
tienen que ahondar y tienen que revisar y tienen que entender el concepto de la misma, porque como les comenté, en ninguna parte del mundo se ve esa famosa PTU. Y de hecho hay algunas simulaciones que se han hecho y que la misma autoridad se ha dado cuenta para evitar ese pago de la PTU a los trabajadores. Pero bueno, vamos a verlo en su momento en la unidad número 5. Vamos a ver, de hecho, en la unidad número 6, la parte de la habitación para los trabajadores, el principio constitucional de este derecho, las formas de cómo proporcionar este derecho de la parte de la habitación, el Fondo Nacional de la Vivienda, el Infonavit, la parte del FOBISTE, obligaciones del patrón y derechos de los trabajadores. De hecho, muchas de estas partes de esta unidad número 6 las vamos a encontrar como punto de referencia en el artículo 123 constitucional, pero eso lo veremos ya en su unidad número 6. Posteriormente, en la parte de la unidad número 7 nos está hablando la parte de capacitación y adiestramiento, una parte esencial que se les debe de proporcionar a los trabajadores, más sin embargo muchas empresas carecen de este punto, ¿no? La parte de capacitación, la obligación de capacitar a sus empleados, ¿sí?, por parte de la empresa, los objetos de la capacitación y el adiestramiento, los requisitos, programas y cursos de capacitación y adiestramiento que de hecho tienen que estar regulados, tienen que estar registrados, la comisión mixta de capacitación y adiestramiento que se está formulando dentro de la misma empresa, las obligaciones de quienes imparten capacitación y adiestramiento y las obligaciones de los patrones y los trabajadores en el punto de capacitación y adiestramiento. Este también es un punto muy importante que lo maneja nuestra Ley Federal de Trabajo y de hecho es un derecho y una obligación de los patrones brindar esa capacitación y adiestramiento a los trabajadores. Y es muchas veces esa parte que se va perdiendo, ¿no? Ya como que la capacitación y el adiestramiento se va tomando por parte del trabajador, ¿no? Y luego lo tiene que subsanar el trabajador, pero no, o sea, la obligación es del mismo patrón de proporcionar esa capacitación y adiestramiento a los trabajadores, ¿ok? Y tenemos la parte de la unidad número 8, las relaciones colectivas del trabajo y el contrato, ¿sí? Diferencia entre coalición, asociación profesional y sindicato, distintas clases de la parte de los sindicatos, requisitos de los sindicatos, contrato colectivo de trabajo, que de hecho vamos a tocar algunos puntos en las primeras unidades para que se vea las diferencias entre las relaciones individuales y las relaciones colectivas. Vamos a tener también trabajos con reglamentación especial, el contrato ley y su funcionamiento, la suspensión y terminación colectiva de las relaciones de trabajo, reglamento interior de trabajo y la parte de la huelga. Esos puntos nosotros los vamos a ir tocando en su momento en las diferentes unidades cuando toquemos relaciones individuales de trabajo para que ustedes vean la diferencia. Y finalmente en la unidad número 8 nada más vamos a hacer un repaso de lo que vimos en las otras unidades, ¿sí? Vamos a ir de la marcha para ir tocando algunos puntos que no podemos dejar de la mano de las relaciones colectivas para que vayan viendo la diferencia entre una relación individual y una relación colectiva, ¿ok? Pero finalmente en la unidad número 8 vamos a retomar esas relaciones colectivas para que todo quede concentrado en esta unidad. Ok, como ven, nuestro temario es muy extenso porque marcan 8 unidades, ¿sí? Y esas unidades nos las vamos a basar prácticamente en lo que es la Constitución, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y la parte de Infonavit, ¿ok? Entonces, todo eso que nos va a englobar la parte de derecho laboral. Y bueno, vamos a empezar primero a identificar algunas características de la parte del derecho laboral. Sí, en esta primera unidad, aparte de darles la bienvenida, de darles la parte introductoria, vamos a tocar algunos puntos, algunas características básicas de la parte del derecho laboral. En principio, la parte del derecho laboral tiene algunos principios generales, unas bases, unos pilares, y esas partes vendrían siendo la parte, por ejemplo, del equilibrio.
¿sí? En donde nos dice la parte de la Ley Federal de Trabajo, junto con la parte de la Constitución, buscan normar el trabajo para que se busque un equilibrio entre lo que sería la justicia social y las relaciones laborales de los trabajadores y de los patrones. O sea, ¿qué quiere decir esto, Vice? Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Ese es un principio fundamental, en donde nosotros tratamos de ser justos entre el patrón y el trabajador. Mas, sin embargo, déjenme comentarles, yo sé que todavía no empezamos todo nuestro curso, pero la Ley Federal del Trabajo siempre tiende a proteger al trabajador. ¿Por qué? Porque es la parte más, podríamos decir, la parte más débil, ¿no? Si nosotros comparamos un patrón y un trabajador, pues siempre la parte más débil va a ser el trabajador. Entonces, por consiguiente, siempre la Ley Federal del Trabajo trata de defender, trata de proteger al trabajador. Entonces, por consiguiente, el patrón tiene la posibilidad de probar cosas por medio de hechos físicos, o sea, por medio de contratos, de recibos, etcétera, y esa es la finalidad del patrón, tiene que probar lo que está diciendo, por medio de liquidaciones, contratos, recibos, vales, no sé, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda él aportar y probar, y en dado caso que no lo pueda hacer, o sea, cuando no pueda probar alguna cosa, pues siempre la razón la va a tener el trabajador. Entonces, esa es una de las características de la parte laboral, ¿no? Entonces aquí, como yo les comentaba, el artículo 123 es el pilar, ¿no? Es la base, la piedra, en donde va a descansar toda la parte de derecho laboral. Otro principio es la parte de justicia social, en donde nosotros vamos a ver en el artículo 2 y 17 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se trata que el trabajo tenga, o sea, que sea justo, ¿sí? Como decimos aquí en la parte de arriba, que haya un equilibrio en las relaciones laborales, ¿no? Si el patrón tiene mayor peso por ser patrón y menor peso para el trabajador, pues la Ley Federal del Trabajo va a tratar de proteger al trabajador para que la relación tenga un equilibrio, ¿ok? Y por lo mismo tenga una justicia social el mismo trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le cumplan su jornada de trabajo, lo que le prometió el patrón. De la misma forma el trabajador tiene que cumplir con lo que había dicho que sabía, tiene que cumplir un horario de jornada de trabajo, también el trabajador tiene el derecho, si él trabajó todas las 15 días de una quincena, pues también tiene el derecho que le paguen su sueldo en tiempo y forma, etcétera. Entonces, por lo consiguiente, la parte del trabajo, en cuanto a la Ley Federal del Trabajo, trata de tener esa justicia social, tanto para el trabajador como para el patrón, ¿ok? Tenemos que tener ese equilibrio y tenemos que ser justos con los dos. Otro vendría siendo la parte de igualdad, en donde nos dice no podrá haber distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política y coordinación social, de acuerdo a la que vendría siendo al artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, o sea que no se vale hacer una discriminación porque alguno es negrito, uno morenito, uno blanco, ¿sí? Porque a lo mejor uno es católico, judío, cristiano, etcétera. O sea, todos deben de ser tratados de la misma forma, no tiene que haber una igualdad, no importa lo que vendría siendo la edad, el sexo, el credo religioso, ¿sí? Ni la nacionalidad, etcétera. Entonces, debe de tratarse y debe de hacerse igual, ¿no? La parte de igualdad. Otro pilar que tiene lo que es la parte laboral es la parte de decoroso. ¿Qué quiere decir esto? Dice, procura un nivel decoroso de sustento para el trabajador y de su familia, aspiración
o ansiedad que pretende alcanzar según el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se garantiza el salario mínimo con el cual el trabajador deberá de satisfacer sus necesidades materiales, sociales, culturales, etcétera. Entonces, ahora sí que, como quien dice, ¿no?, quien trabaja tiene el derecho de tener una vida decorosa, y eso se lo están garantizando de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, entre comillas, porque aquí nos está diciendo de un salario mínimo. Muchos han oído lo que vendría siendo un salario mínimo. El salario mínimo, que después vamos a ver, es una parte o es un monto mínimo que nos marca la parte del gobierno. Nos dice, pues el salario mínimo es de 60 pesos, de 50 pesos, de 70 pesos, y de hecho el país está dividido en 3 zonas, zona A, zona B y zona C, y de acuerdo a la zona A, algunos países, bueno, algunos estados que pertenecen a nuestro país, dicen, no, pues tienen una clase alta, ¿no?, porque la vida es más cara en esos países, son más industrializados sus países, entonces tienen una zona A. Luego tenemos una zona B, en donde dicen, estos estados son zona B porque nos dice, tienen un nivel o es menos cara la vida en esos países y tienen esa zona B. Finalmente tenemos algunos estados con zona C, en donde dicen que inclusive las cosas son mucho más baratas, entonces van a requerir menos dinero. Entonces, por lo tanto, tenemos lo que es salario mínimo, zona A, zona B y zona C. También tenemos lo que vendrían siendo los salarios mínimos por profesiones, o sea, nos despliegan al principio de año cuánto vendría siendo el salario mínimo por zona y por profesión también, por lo que vendría siendo inclusive los albañiles, los técnicos, los contadores, o sea, toda esa parte nos van a dar una lista de todos los salarios mínimos por profesión que podrían tener las personas, ¿ok? Y bueno, supuestamente de acuerdo a esto, pues ahora sí que eso nos está marcando un salario mínimo que le permita una vida decorosa al trabajador, ¿no?, satisfaciendo todas sus necesidades. Está entreverse que el salario mínimo realmente satisfaga al trabajador y a su familia, ¿no? O sea, eso está en tela de juicio. Pero bueno, ese es un principio que nos marca la parte de derecho laboral, ¿ok? Entonces, esos son los 4 principios. Después vamos a ver con calma los principios básicos, pero estos son los 4 primeros principios que nosotros marcamos en la parte de la parte laboral, ¿ok? Entonces, tenemos el derecho del trabajo como derecho y un derecho social, el artículo 3º. ¿Qué es esto? Nos está diciendo que el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Asimismo, es interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Esto nos lo dice lo que vendría siendo el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo. Como ven, la parte de la Ley Federal del Trabajo es un pilar en donde nosotros podemos sacar muchísima información, y aquí nos está dando el derecho del trabajo como un derecho y como un deber, es un derecho social, ¿no? Entonces, todas las personas tienen derecho también a trabajar dentro de su profesión, de lo que ellos saben, de lo que ellos están capacitados, tienen el derecho de trabajar, de desarrollar sus actividades, sin importar ahora sí que el credo, sin importar el sexo, sin importar que es un hombre, es una mujer, sin importar que es una persona de tercera edad, sin importar que es una persona joven. Siempre se debe de tener las mismas condiciones y no tiene que haber distinciones entre lo que vendría siendo las personas. Tiene que haber distinción, o sea, nosotros podemos seleccionar a las personas por su capacidad, por su adiestramiento, por sus habilidades,
más no por su físico, más no por su credo, por su por lo que vendría siendo su figura, etcétera, ¿no? O sea, nosotros tenemos que seleccionar a los trabajadores por su capacidad. Entonces, eso es lo que nosotros nos marca el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo. Como nosotros vemos, la naturaleza del derecho del trabajo tiene varias áreas, podríamos decir. Una de esas áreas vendría siendo la parte individual. El derecho del trabajo va a haber una parte como individuo, otra parte como parte colectiva, que vendría siendo un grupo de personas. Otra parte vendría siendo el derecho a nivel internacional, en donde ya vamos a tener relaciones de trabajo con otros países. Y de hecho hay otra área en donde se ven algunos casos o algunos conflictos entre patrón y trabajador, que vendría siendo la parte administrativa y procesal del trabajo. Entonces, esas son las áreas que tiene la parte del derecho del trabajo. Sí, como ven, son áreas muy amplias. Muchas veces nada más mencionan la parte individual y colectiva, mas sin embargo no debe dejarse de tomar la parte del extranjero, porque es un derecho internacional del trabajo que hoy en día se está dando cada vez más. Cada vez más las empresas tienen relaciones de trabajo con otros países o con personas que viven en otros países o que tienen que ser desplazadas de su residencia en este país a otras residencias de otros países, ¿sí? Por en una forma esporádica, pero en el hecho de que ya están trasladándose ya tiene que empezar la parte del derecho internacional, o muchas veces una persona de aquí de nuestro país va a otro país y selecciona trabajadores y etcétera, y empieza a formar una sucursal dentro de otros países. Entonces ya empiezan lo que vendrían siendo relaciones internacionales del trabajo, ¿ok? Y la parte del derecho administrativo y procesal, pues cada vez se han registrado mucho más conflictos entre los patrones y los trabajadores. Entonces eso tiene que irlo ahora sí que viendo, y tiene que irlo discutiendo, tiene que irlo analizando, y tiene que ir ahora sí que resolviendo esos conflictos, y de la forma en la cual las ambas partes queden conformes, ¿ok? Nosotros en esta lámina podemos ver dos áreas del derecho, lo que es el derecho público y el derecho privado. Aunque es muy difícil separar la parte del derecho, nosotros tratamos de separarlo y vemos que en el derecho público tenemos lo que es el derecho político, el derecho internacional, administrativo, penal y fiscal. En la parte del derecho privado aquí tenemos lo que es el derecho civil, mercantil y laboral. Ojo, ¿por qué? Porque esa es una clasificación muy general. Podríamos decir que el derecho público pues lo está manejando el Estado, como figura del Estado, ¿sí? Por eso él maneja la parte del derecho político, porque tiene que hacer leyes, ¿sí? El derecho internacional tiene que hacer acuerdos, tiene que firmar convenios a nivel internacional. La parte administrativa porque va a regular su figura como parte de todo el Estado, ¿sí? La parte penal porque él ve la parte de los reclusorios, etcétera. La parte fiscal porque es la recaudación del impuesto y él como figura de gobierno lo va a hacer. Y el derecho privado se lo están dejando la parte del derecho civil, que van a ser algunas operaciones que van a ser entre particulares. El derecho mercantil cuando empiezan a comprar y vender entre los mismos particulares, y derecho laboral en donde se va a ver las relaciones de trabajo entre un patrón y un trabajador. Esto quedaría así, o sea, muy a grosso modo. ¿Por qué? Porque luego el Estado también toma una figura como patrón, y entonces ya no estaríamos hablando de un derecho privado, sino ese derecho laboral ya cambiaría a la parte del derecho público, cuando el Estado forma o toma una figura de patrón. Entonces ya cambia ese derecho laboral
a la parte del derecho público. Entonces como que ya se empieza a combinar. ¿Por qué? Porque el Estado también tiene su función como patrón, ¿no? ¿Cuánta gente nosotros conocemos que trabaja en el Estado, que trabaja en las secretarías, que trabaja en las comisiones, que trabaja en dependencias públicas, etcétera? Entonces es cuando el Estado toma su figura, ¿sí? Y toma la parte de derecho laboral. Entonces en esas partes el derecho privado, la parte laboral, estaría cambiando una partecita a derecho público, porque el derecho público es lo que maneja el Estado y derecho privado es lo que manejan los particulares. Entonces por eso yo les digo que esta lámina es muy, o sea, muy, podríamos decir muy general, ¿no? Sí, trata de dividir la parte del derecho público y la parte del derecho privado. Más sin embargo, muchas veces no es tan exacta este esquema, ¿no? Muchas veces la parte del Estado, por ejemplo, el Estado también puede empezar a comprar cosas. Entonces, él va a tener una parte de derecho mercantil, ¿no? Entonces también el Estado pues va a tener que hacer algunas actividades de comercio, entonces también toma una parte de derecho mercantil. Entonces por eso les digo que muchas veces esta lámina como que de repente algunas partecitas se van o se cambian a la parte del derecho público, ¿no? Pero bueno, para nosotros, para el efecto de nuestra materia, nosotros vamos a dejar esta división del derecho en general, ¿no? La parte del derecho público, la parte del derecho privado. Derecho público se queda con las áreas del derecho político, internacional, público, administrativo, penal y fiscal. Y derecho privado se queda con la parte de derecho civil, mercantil y laboral. Y el derecho que está dentro de nuestra materia estaría del lado del derecho privado. ¿Ok? Pero en realidad, ¿qué es el derecho del trabajo? El derecho del trabajo nosotros podemos definirlo como un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre el empleado, trabajador, asociaciones sindicales y el Estado. El derecho del trabajo se encarga de normar la actividad humana, lícita y prestada por un trabajador en relación de dependencia a un cambio de una contraprestación monetaria, o sea, que le paguen, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos definir como la parte del derecho del trabajo. En la parte del derecho, con esta definición, nosotros podemos distinguir varias figuras o varios puntos. Uno es la del derecho individual del trabajo, ¿ok? Aquí nos está diciendo, ¿sí? Es una parte de lo que sería el derecho individual del trabajo. El derecho colectivo, ¿por qué? Porque aquí ya estamos manejando asociaciones sindicales. El derecho de la seguridad social, ¿por qué? Porque tiene también derecho a que tengan condiciones bien y aparte de que se le cheque la salud a los trabajadores. Y la parte del derecho procesal laboral en caso de que no estén de acuerdo, que haya una discrepancia entre la parte del trabajador, entre la parte del patrón o también entre los sindicatos, no las figuras que están. Entonces, por eso, de esta rama del derecho del trabajo, de esta definición, nosotros podemos desprender las ramas del derecho laboral, ¿sí? Lo que es el derecho individual del trabajo, derecho colectivo, derecho de seguridad social y derecho procesal. ¿Qué características tiene el derecho laboral? Nosotros partimos de las dos figuras que tiene el derecho laboral, el trabajador y el empresario, ¿ok? El trabajador, ¿qué va a tener? Nosotros vamos a tener una relación. Esa relación va a ser una relación de trabajo entre el trabajador y el empresario, entre el patrón. Y como yo les comentaba, siempre la Ley Federal del Trabajo, para tratar de equilibrar esta relación, siempre va a tratar de proteger al trabajador. ¿Por qué? Pues porque el patrón pues tiene una mayor fuerza económica, tiene mayores estudios, tiene una mayor posición que el trabajador. Entonces, por consiguiente, siempre se va a tratar de proteger al trabajador.
mas sin embargo, si el patrón puede probar los hechos, entonces el mismo patrón tendrá que probar que no está o que tiene esas bases, esos sustentos y que fueron las situaciones de esa forma, por medio de contratos, por medio de recibos, por medio de etcétera, ¿no? O sea, listas de raya, lo que vendría siendo las tarjetas de asistencia, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho del trabajo es una parte o es un derecho obligatorio, o sea, no podemos dejar de mano ninguna de las características que nos va a marcar la parte de la Ley Federal de Trabajo, es una parte obligatoria, ¿ok? Y tiene un significado profesional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente, o sea, nosotros no podemos dejar de la mano la parte laboral, sino que tenemos que darle una característica, ahora sí que de seriedad, ¿no? El estar firmando las listas de raya, el estar haciendo lo que vendría siendo las tarjetas de asistencia, son muchos controles que al fin y al cabo le van a ayudar al patrón mostrar en alguna discrepancia que haya entre el trabajador y el patrón, todo lo que el patrón pueda probar para que se puedan ahora sí que alivianar esas relaciones de trabajo. En la relación del derecho del trabajo podemos nosotros tratarla de dos formas. Una que vendría siendo la parte individual, en donde está el trabajador y el patrón, y una que es colectiva, en donde está un sindicato, que es un grupo de personas que van a representar a varios trabajadores y lo que vendría siendo el patrón. El derecho del trabajo como mínimo de garantía social. Como yo les había comentado, el artículo 123 constitucional, o sea, después en nuestra próxima sesión nosotros vamos a detenernos a analizar cada una de las partes del artículo 123 constitucional, nos va a marcar el pilar máximo de lo que vendría siendo la parte laboral. De ahí se va a desprender lo que vendría siendo los tratados internacionales, las jurisprudencias, lo que vendría siendo tesis, principios generales del derecho, etcétera. Todo eso nos va a tratar de dar lo que vendría siendo una garantía social. Y esto nosotros podemos identificarlo con un esquema, con una pirámide, en la cual nosotros vamos a poner como punta la parte de la Constitución. Después vendrían siendo los tratados internacionales. Después viene siendo la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos. Y por último, estos escalones estarían ocupados por lo que serían las jurisprudencias, las tesis, los principios generales del derecho, pero siempre buscando esa pirámide. Es decir, lo que está en la Constitución es la Carta Magna. De aquí se va a tratados internacionales, cuando nosotros tratemos de la parte del derecho internacional del trabajo. La Ley Federal del Trabajo, es decir, la Ley Federal del Trabajo no puede ir en contra de lo que nos dice la Constitución. O sea, la Constitución como Carta Magna siempre tiene que ser la que nos da un panorama general, y la Ley Federal del Trabajo solamente tiene que tomar estos puntos y ahondarlos, hacerlos más grandes, ¿ok? Entonces siempre esta parte de la Ley Federal del Trabajo siempre tiene que estar acorde con esto, lo que vendría siendo las tesis, los principios, etcétera, toda esa parte, doctrina, todo esto tiene que estar acorde a la parte de la Ley Federal del Trabajo. Déjenme decirles que nuestra Ley Federal del Trabajo es una ley muy protectora para los trabajadores, mas sin embargo es una ley que está lo más completa posible. Analizando otras leyes de otros países, hay muchas carencias que tienen las otras leyes. Mas sin embargo, aunque nuestra ley es lo más completa o tiene muchísimos puntos, tiene muchísimo material, y aparte ya también existe mucho material a nivel internacional, sin embargo, todavía existen algunas lagunas que tiene la Ley Federal del Trabajo.
más aún que cada vez se están haciendo más complejas las relaciones de trabajo, se está metiendo la parte internacional, etcétera. Entonces como que se está complicando un poco la parte de relaciones laborales, derecho laboral, y por consiguiente se trata de tener algunas tesis, algunas doctrinas, algunos principios, algunas jurisprudencias, ¿sí? Y entonces ya con eso se está tratando de tenerlo más completo la parte de la ley federal del trabajo. Acuérdense que todo eso, lo que es la doctrina, que es la costumbre, después empiezan la parte de las tesis, varias tesis, 3 tesis al favor, nos da lo que vendría siendo una jurisprudencia, y después de la jurisprudencia pues ya se va a la parte de la ley, una adición, una modificación a la ley federal del trabajo. Todo eso nos ayuda a tener una garantía social a favor de los trabajadores. Como les comentaba, siempre la ley federal del trabajo va a estar en favor a los trabajadores. Como tal, el derecho del trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador. Irrenunciables, ojo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros contratamos al trabajador y lo hacemos firmar una renuncia desde que está iniciando su relación laboral, ¿no? Entonces el mismo trabajador, aunque se presenta esa renuncia que le hace muchas veces firmar desde que está iniciando su trabajo, si hay alguna discrepancia en la relación laboral, puede alegar que le hicieron firmar esa carta, ¿no? Y por lo tanto carece de fundamento. ¿Por qué? Porque sus derechos son irrenunciables, o sea, no puede renunciar a lo que él tiene derecho, al sueldos caídos, alguna diferencia en el trabajo, en su sueldo, etcétera, ¿no? Entonces, y solamente cuando el mismo trabajador dice estoy de acuerdo con eso, en ese momento estaría ya finiquitando sus derechos, ¿no? Más sin embargo, si enseña el patrón una carta de que le hizo firmar una renuncia, un despido, de que se va del trabajo y apenas está iniciando su relación laboral, eso es muy discutible, ¿ok? Bueno, entonces, como yo les había comentado, el artículo 123 constitucional es uno de los pilares de la parte del derecho laboral. Mas, sin embargo, nunca, o bueno, no siempre estuvo así como artículo 123 constitucional. De hecho, antes nosotros no contábamos con la parte de la Constitución. Nosotros la Constitución, o los orígenes de la parte de la Constitución, nosotros los podemos encontrar desde lo que sería José María Morelos y Pavón en la parte de la independencia, en el año de 1814, en lo que José María Morelos y Pavón redactó y se llamó lo que son los sentimientos de la nación. En ese documento se empezaron, o tiene su fundamento, muchísimas partes de nuestra Constitución. Ese es el principal origen de lo que vendría siendo nuestra Constitución. Posteriormente se dieron unas constituciones en lo que vendría siendo el año de 1824, 1857 y posteriormente lo que vendría siendo la Constitución de 1917, que es de donde nosotros ya tomamos esa Constitución finalmente en el año de 1917 como producto de la Revolución Mexicana, y ya con eso nosotros tomamos eso como base y se ha ido modificando, se ha ido adaptando en diferentes artículos para dar o para satisfacer las necesidades que ha tenido actualmente nuestra población, nuestro país sobre todo. Entonces, como yo les comentaba, el 5 de febrero de 1917 se promulga lo que hoy conocemos como nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la Carta Magna. Esa Carta Magna fue un resultado de movimientos armados que hubo como consecuencia de lo que es la revolución, o fue la revolución, fue inclusive movimientos en lo que vendría siendo lo que conocimos como Río Blanco, etcétera. Estos vendrían siendo nuestros pilares de lo que nosotros conocemos como hoy en día la Constitución. Esa Constitución pues se ha ido desde 1917 hasta la fecha, se ha ido modificando en algunos puntos, algunas fracciones se han derogado, algunas fracciones se han ampliado, algunas otras se han modificado, y eso trata de dar o de satisfacer las necesidades que día a día va necesitando nuestro país, ¿no? Y se va a ir adaptando de acuerdo a los cambios
que van siendo cada vez más, ¿no? Como yo les comentaba, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una carta magna en donde la ley, ahora sí que todas las leyes se desprenden de ella. ¿Qué quiere decir? Yo les marqué inclusive esta pirámide, ¿no? Y les marqué la Ley Federal del Trabajo, más sin embargo de la Constitución se desprende lo que es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de todas las leyes que ustedes quieran imaginarse. Todas las leyes tienen que tener algún artículo fundamental o constitucional. Entonces, por eso es muy importante la parte de la Constitución. ¿Por qué? Porque simplemente es donde nos va a marcar una soberanía, nos va a marcar las garantías individuales y sociales, nos va a dar la división de poderes, nos va a dar el sistema representativo, el régimen federal, el control de la constitucionalidad de las leyes, actos, de los tres poderes, la separación de lo que vendría siendo el Estado y la Iglesia, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante la parte de la Constitución. Bueno, como ustedes podrán haber observado, nosotros cubrimos hasta lo que vendría siendo de su temario, hasta del punto número 1 al 1.4. Ahora los invito para que ustedes puedan resolver los reactivos correspondientes a los temas que nosotros cubrimos en esta sesión. Me despido de ustedes, esperándolos ver en la próxima sesión. Muchas gracias.